Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Apertura del programa número 4, año 2024, temporada número 15 de Al Carajo. Nos encontramos una vez más en este espacio radiofónico para poner al aire las voces de América Latina y el Caribe con sus noticias, la actualidad política, la historia, la cultura, el cine, la literatura, la música, la construcción de identidad de la patria grande, la suma de identidades de nuestros pueblos, para este concepto de dignidad y de lucha que reflejan los movimientos populares de cada una de las regiones, de cada uno de los países de este continente. Mi nombre es Pablo Daniel Obín, estoy como siempre en la conducción, en el micrófono y en la producción periodística, acompañado muy pero muy bien por Mavi Sosa en los contenidos culturales, Juan Francisco Martínez Pería en la historia, docente e historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de la República Argentina. Y también participa la queridísima Palis Carreira Griot, reseñando la producción cinematográfica latinoamericana, que también es parte de las luchas y de la defensa de nuestras culturas. Como medios de comunicación con las audiencias tenemos las redes Facebook, Instagram y X, y tenemos un canal de YouTube que está bajo la precisa coordinación y producción de Mavi Sosa, donde se emiten los programas y donde está el archivo histórico de todos los contenidos de las 15 temporadas completas, las 14 ya cumplidas y esta número 15 que está en desarrollo en esta primera parte del año. Tenemos noticias, tenemos mucho para contar, sonamos en cerca de medio centenar de radios comunitarias, populares, alternativas, radios rurales y campesinas, también emisoras universitarias y radios públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y con la herramienta de internet llegamos también potencialmente a todos los rincones del planeta Tierra. Empezamos este nuevo viaje con el desarrollo de los primeros títulos para esta emisión. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Mantenemos a Haití en la tapa de nuestro noticiero latinoamericano tras la renuncia del primer ministro Henry, la crisis política que se espiraliza, pero tenemos para informar de un acto de hermandad que genera esperanzas. El vecino, República Dominicana, abrió un canal humanitario para recibir y ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de Haití que se encuentran en situación desesperante por lo que ocurre de su lado de la frontera en la isla compartida entre ambas naciones. Compartimos el informe en la voz de Roxana Marmolejos, periodista de la red de medios comunitarios dominicana Eudeca. Representantes de la comunidad haitiana residentes en el país ven como positiva la habilitación de un canal humanitario para llevar ayuda a Haití en medio de la crisis por la que atraviesa esa nación.
También piden a la comunidad internacional suspender las repatriaciones hasta que su país vuelva a la estabilidad. El canal humanitario que se ha abierto es esencial porque hay muchas personas que están en condición de inseguridad y tienen que ser desplazadas para poder garantizar sus vidas. Es una crisis difícil. Haití tenemos más de 200 años en crisis. Yo creo que la crisis haitiana hay que forzar que los haitianos resuelvan, que viven en armonía. La situación está mal, que uno quisiera volver, uno quisiera durar 2 o 3 meses aquí, volver para su país, pero ¿cómo uno lo va a hacer? En la víspera, representantes del Programa Mundial de Alimentos advirtieron que no podrían seguir ayudando a las víctimas de la crisis si no reciben recursos. Hay que dar un apoyo a Haití, apoyo a todos los niveles de desarrollo, de educación y la salud, pero hay que tratar que los haitianos puedan dirigir su propio destino. En términos de la seguridad alimentaria y nutricional, hay una situación muy difícil en Haití. Ya desde hace varios años tenía el 47% de inseguridad alimentaria y esto se ha agravado con la crisis. La situación de Haití es tan complicada que en estos días se han registrado ataques y agresiones a las autoridades de esa nación. Desde Udeca, en República Dominicana, les informó Rosana Marmolejos. Al carajo. Una crónica de la región. De República Dominicana y Haití llegamos a México. Marcha en defensa del agua en el sur del país, en el estado de Veracruz, denunciando el saqueo del recurso por parte de compañías multinacionales. La comunicadora Mónica López, de Radio Guayacocotla, informa desde la región. Saludos amigos y amigas, desde Radio Guayacocotla en México les compartimos la siguiente información. Organizaciones civiles y pobladores de la localidad de Medellín en el estado de Veracruz en México se unieron para protestar por el despojo del agua que pretende hacer el Grupo Más al río Cotaxtla. Esto es para satisfacer la demanda de agua de municipios más grandes y para beneficiar a la empresa cervecera Constellations Brands. Cientos de ambientalistas acudieron a esta manifestación pública y el reclamo de los pobladores es a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno de Veracruz y al gobierno federal para frenar el proyecto de construcción de un acueducto que pretende sustraer el agua que nace de las faldas del volcán del Pico de Orizaba y que da vida a múltiples ecosistemas en la región. La información es de nuestro compañero Matías Flores, quien desde Jalapa, Veracruz, nos hace el siguiente reporte. Nuevamente tenemos aquí a uno de los integrantes de las comunidades que vienen a defender los ríos y para que nos pueda explicar de esta actividad que se está realizando justo en este momento en esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Así es, buen día. Más que nada nosotros estamos protegiendo lo que sería el río Cotaxtla, que es en su mayoría lo que nos afecta a nosotros. Nosotros venimos de la localidad de Medellín, de Bravo, en Veracruz, en el puerto. Entonces, más que nada porque el Grupo Más quiere meter unos acueductos para poder drenar nuestro río, cosa que lógicamente nos afectaría en cuanto desde ganadería, agricultura y pesca, ya que todos vivimos de eso, o la mayoría, en nuestro municipio, en nuestras localidades, que aproximadamente se vienen afectadas 9, no contamos con agua potable. Entonces la mayoría de las familias, o casi todas las familias, con lo que contamos son con pozos artesanales, lo que la toma del río para sus instalaciones nos secaría todos los pozos. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y el próximo destino informativo es Guatemala, donde continúan los reclamos por juicio y castigo por las violaciones de derechos humanos cometidas por parte del Estado durante la dictadura de Efraín Ríos Montt y también en la continuidad pseudo-democrática, con juicios que se reimpulsan a partir de la llegada al gobierno del flamante nuevo presidente Bernardo Arévalo. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, el cronista Juan Pablo Montenegro Rojas, en el aire de Al Carajo. Se tiene programada la realización de la primera audiencia del juicio genocidio Ixil para presentar 125 testigos, en la cual se conocerá 30 de mujeres víctimas de violencia sexual.
Además, se contará con la participación de 160 peritajes, los cuales serán presentados por 80 expertos y expertas en diversas materias. 31 masacres en donde murieron 1.128 personas, 23 aldeas arrasadas, 97 muertes selectivas, 117 muertos por desplazamiento forzada y persecuciones, 26 casos de violencia sexual, 53 de desaparición forzada, haciendo un total de 1.421 víctimas. Caso de genocidio Ixil, el cual busca juzgar a Manuel Antonio Callejas y Callejas. Sin embargo, este no podrá enfrentar la justicia debido a que un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, descartó que pueda ser partícipe de este juicio debido a no contar con las capacidades mentales para poder enfrentar un proceso de este tipo. Quien sí estará enfrentando la justicia será Manuel Benedicto Lucas García, quien fue coronel del ejército y se desempeñó como jefe del Estado Mayor. En su carrera castrense se puede destacar su cargo de general del ejército en el periodo de 1978 a 1982. El caso fue presentado en el año 2000 por la Asociación para la Justicia y Reconciliación AJR. En 2018 el caso fue aceptado por el sistema de justicia y es en 2019 cuando inició el proceso penal contra los miembros de la cúpula militar de Romeo Lucas García en el periodo de 1978 a 1982. Este caso es acompañado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG. El caso está a cargo del Tribunal Primero de Sentencia por procesos de mayor riesgo del Grupo A, el cual se ubica en el nivel 15 de la Torre de Tribunales. Juan Pablo Montenegro Rojas, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. 100 años de soledad. Biblia de la literatura latinoamericana. Mavi Sosa en la voz, Imperio Diablo en la música, Gabriel García Márquez en la pluma. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa, para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó en la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda, como una naranja. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. En los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Entre la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son 4, las pasiones de Amaranta guitarras, los embrujos de Melquiades oboe, los remedios de Mercedes violines. Úrsula 100 años.
Para esa época, Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una gran amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de 5 años, había de recordarlo por el resto de su vida, como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su propia voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que Melquíades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. «Es el olor del demonio», dijo ella. «En absoluto», corrigió Melquíades. «Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de Solimán». Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población. Pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos musicales, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciancenos. De modo que todo el mundo se fue a la carpa, y mediante el pago de 1 centavo vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos, se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Los 48 años del golpe de Estado en Argentina, 24 de marzo de 1976, circundando la fecha en clave latinoamericana, en Al carajo como siempre. Para la historia lo tenemos a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, docente de la educación pública latinoamericana. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Un saludo para vos y toda la audiencia. Una gran alegría estar nuevamente en el programa. En Argentina las marchas, en Argentina las conmemoraciones, el repudio, la memoria, la verdad y la justicia como consignas, pero también emblemática la fecha para todo el continente, ¿verdad? Sí, se está cumpliendo en un contexto nacional muy complejo, ¿no? Con un gobierno negacionista, tanto con el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel, ella todavía más enfáticamente, ¿no? Negacionista, reivindicadora de aquellos que cometieron terribles crímenes de lesa humanidad, y esto nos obliga, ¿no? A insistir en la denuncia de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, de desapariciones de personas, robo de bebés, torturas y todo lo que sabemos, ¿no? Y también subrayar la continuidad
continuidad de esa dictadura cívico-militar mediática con las políticas posteriores, ¿no? Del neoliberalismo en los 90 y el neoliberalismo en el siglo XXI, particularmente el gobierno de Milei y el gobierno de Macri, ¿no? En un contexto realmente muy, muy difícil, en el cual hay que recuperar esta historia, insistir, difundirla para aquellos y aquellas que siguen creyendo en otros relatos, ¿no? Aquellos que niegan lo que ocurrió en la Argentina en ese momento, hablan de una guerra, ¿no? De una guerra sucia, de a lo sumo excesos, de injerencias extranjeras del comunismo internacional, terroristas, etcétera, etcétera. Todos esos discursos deben ser puestos fuertemente en discusión, como se ha hecho en el pasado, entendiendo lo que ocurrió en la Argentina y lo que ocurrió en el resto de la región con una perspectiva crítica. En América Latina en el siglo XX hubo una larga historia de golpe de Estado y de dictaduras. Lo que ocurrió en los 70 y en los 60 no cayó de un plato volador, sino que en toda la región históricamente hubo múltiples dictaduras, tanto en Caribe, en Centroamérica, como en América del Sur. Estas dictaduras en general fueron dictaduras apoyadas por sectores oligárquicos, fuertemente vinculados con potencias extranjeras, particularmente con Estados Unidos, pero no solamente con Estados Unidos. En el caso del Caribe y Centroamérica fue muy común dictaduras dinásticas, ¿no? En las que continuaron las familias, así como el caso de Haití, donde estuvo Papa Doc Duvalier y después Baby Doc Duvalier, o en el caso de Nicaragua, donde los Somoza padre y los dos hijos fueron presidentes dictatoriales. El caso también de una dictadura de largo aliento y también dinástica, que fue la de Rafael Leónidas Trujillo, que también gobernó su hermano, y que fueron muy duraderas. Esas dictaduras surgieron a partir de intervenciones muy vinculadas con Estados Unidos, ¿no? De intervenciones y ocupaciones. Pero también en América del Sur hubo una larga historia de dictaduras, sobre todo en países como Paraguay, por ejemplo, Stroessner, que fue una larguísima dictadura. En Argentina hubo no uno, sino 6 golpes de Estado. Y bueno, en gran parte de la región hubo estas interrupciones democráticas, ¿no? Me parece que esto, lo primero y principal para entender que no es algo que ocurrió, digamos, excepcionalmente en la década del 60 o 70, sino que tiene que ver con el escaso valor que le dio la democracia a las élites. También hay que recordar, por supuesto, que a fines del siglo XIX, cuando se construyeron nuestros países, esas eran repúblicas oligárquicas, ¿no? Donde en realidad no había democracia. Y justamente, más allá de si podemos catalogar o no como dictaduras esos gobiernos, que en algunos casos sí, lo que está muy claro es que en el siglo XX, cuando se empezó a abrir a un proceso democrático, muy rápidamente las élites lo volvieron a cerrar a través de los golpes de Estado y dictaduras. Yendo más puntualmente a las dictaduras de los 50, 60 y 70, claramente nosotros estamos enmarcados en la Guerra Fría, también en una fuerte rebelión del sur global en contra del norte, en contra de los imperios. Pensemos la década del 50, la década del 60, es la época de descolonización de África y Asia. No es solamente el conflicto entre este-oeste o entre el bloque soviético y el bloque liderado por Estados Unidos, sino también hay una gran rebelión de los pueblos del sur. Y en el caso particular de América Latina, nosotros tenemos la Revolución Cubana y su enorme influencia, que estuvo expresada en movimientos armados, ¿no? de guerrillas revolucionarias que en general lucharon contra dictaduras, ¿no? Recordemos que el propio Che Guevara insistía que las guerrillas tenían sentido cuando había gobiernos dictatoriales, cosa que ocurría en gran parte de la región. Y además de eso tenemos movimientos nacional populares, progresistas, que tuvieron una fuerte radicalidad o que pusieron fuertemente en tensión a los tradicionales órdenes oligárquicos, ¿no? En ese marco nosotros tenemos una seguidilla de golpes de Estado o de intervenciones. Me parece importante tomar, por ejemplo, como un antecedente el golpe del 54 a Jacobo Arbenz, ese golpe que estuvo hecho, orquestado por Estados Unidos, ¿no? Antes ya de la Revolución Cubana. Ese golpe de Jacobo Arbenz se hizo bajo el discurso del anticomunismo, de la infiltración comunista en América Latina, ¿no? Orquestado por Estados Unidos con tropas locales. Castillo Armas fue el líder de ese golpe. Pensemos también el golpe del 55, ¿no? En contra de un gobierno que claramente no era comunista, que era el golpe en contra de Perón. Pero después tomemos ya más el contexto de los 60, ¿no? Ahí sí claramente marcado por la influencia, la enorme influencia de la Revolución Cubana y el pánico que Estados Unidos y las potencias imperiales van a tener, y las élites van a tener frente a esa avanzada progresista, nacional popular y de izquierda. Ahí tenemos una seguidilla de golpes. Pensemos el golpe del 64 en Bolivia, pensemos el golpe del 64 en Brasil, pensemos el golpe del 66
país en la Argentina. Y después tenemos la oleada de golpes ya de la década del 70, ¿no? El 71 en Bolivia, el 73 en Uruguay y el más trágico de estos golpes, el 73 en Chile, ¿no? Que termina destruyendo la vía chilena al socialismo, y el golpe que nos convoca puntualmente hoy, que es el golpe del 76, que es parte de una gran oleada de golpes, ¿no? Una gran oleada de dictaduras, hermanadas también con la dictadura de Stroessner en Paraguay, que ya existía, que básicamente se legitiman todas con un mismo discurso, que es el de la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional fue una doctrina impulsada por Estados Unidos, pero también por las élites, por los medios y por cierta intelectualidad, y obviamente asumida por los ejércitos que eran adiestrados en West Point, ¿no? en la Academia Militar de Estados Unidos, y acá lo que aparece es la idea de que hay fronteras ideológicas, que no solamente hay fronteras territoriales, y que los ejércitos deben intervenir protegiendo esas fronteras ideológicas, y que América Latina formaba parte del mundo occidental y cristiano, capitalista, y que ese orden cristiano, esa civilización cristiana democrática, supuestamente liberal y capitalista, estaba siendo infiltrada, estaba siendo invadida por el comunismo totalitario, ¿no? Ese era el discurso, eso era lo que legitimaba la intervención, la lucha supuestamente contra insurgente. Obviamente que ese discurso era lo suficientemente amplio como para que cualquiera fuera potencialmente un enemigo, no necesariamente tenía que ser un comunista, ni mucho menos tener contacto con la Unión Soviética o algo por el estilo, y lo que legitimaba, por supuesto, era la intervención de las tropas y de los militares para restablecer supuestamente ese orden que estaba puesto en tensión. Algo que me parece puntualmente importante recordar es que fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, en América Latina hay una gran efervescencia popular, hay procesos muy radicalizados en cada uno de estos lugares. Recién hablábamos, ¿no?, de la experiencia chilena del socialismo, hablábamos, por ejemplo, de la Asamblea Popular en Bolivia, podemos también, obviamente, hablar del caso de Tupamaros e incluso el Frente Amplio en Uruguay, y por supuesto en la Argentina el retorno al peronismo y la existencia de una izquierda peronista muy potente, pero no solamente de izquierda peronista, sino también de la histórica lucha del movimiento obrero peronista, ¿no? Y justamente lo que había que poner fin a eso. También es muy importante en ese contexto, que otro programa lo podemos retomar, una gran efervescencia cultural, digo, más allá de lo político estrictamente. Hay un gran despertar de una conciencia latinoamericanista, antiimperialista, tercermundista, ¿no? Y un enorme compromiso, ¿no?, siguiendo el ejemplo del Che, de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, y de también otras luchas, ¿no? Pensemos la guerra de Vietnam, pensemos el rol de China, pensemos la descolonización de Asia y África. Y es en ese contexto que se dan estos golpes. Estos golpes, a pesar de que hay que entenderlos como una continuidad de los golpes anteriores, en gran medida, por quienes intervienen, quiénes son los protagonistas, el rol de los ejércitos, el rol de los medios de comunicación, el rol de las élites y el rol de Estados Unidos, también tienen un grado de novedad. Esta doctrina de seguridad nacional, como decía, no nació en 1976, sino que ya se va incubando en la década del 60. Este discurso de lucha anticomunista surge antes en el marco de la Guerra Fría, y estos golpes tienen una continuidad con los golpes anteriores, pero hay una diferencia, remarcar, que es la idea de dictaduras refundacionales, ¿no? Dictaduras que vienen a poner un fin a los conflictos previos, que vienen a poner un fin a la idea de un Estado interventor, la idea de un Estado de bienestar, ¿no?, que en la Argentina se había logrado con el peronismo, y que vienen a poner un fin definitivo a cualquier tipo de lucha progresista, nacional, popular y de izquierda. O sea, hay una decidida vocación de hacer un corte y de empezar de vuelta, ¿no?, una suerte de resetear la sociedad. Esto se nota también en el nivel de violencia. Si las dictaduras anteriores habían sido violentas, las de la década del 70 y particularmente la argentina y chilena van a ser extremadamente violentas, ¿no? La dictadura argentina fue de todas la más terrible, ¿no?, llevando adelante un genocidio con 30.000 detenidos desaparecidos, llevando adelante una lógica sistemática de terrorismo de Estado, ¿no?, con centros clandestinos de detención, donde había tortura, donde había desaparición. La Argentina, de todas las dictaduras, como decíamos recién, va a ser la más sistemática en términos de esta lógica de desaparición de personas, de tortura, también de apropiación de bebés. Y toda esta lógica sistémica del terror justamente lo que busca es generar terror en la población, valga la redundancia, ¿no? Me parece que esto es muy importante, generar un sistema totalitario, un sistema de terrorismo de Estado, en el cual, digamos, cualquiera puede ser pasible de ser secuestrado, ser desaparecido, y que lo que genera es un pánico en la sociedad, ¿no? Es importante recordar que gran parte del accionar de la dictadura, no solamente la Argentina, pero la Argentina sobre todo, bordeaba siempre lo público y lo privado, ¿no? Quiero decir,
había una vocación de que la gente supiera lo que estaba ocurriendo, pero a la misma vez no todo lo que estaba ocurriendo, cosa de que cualquiera podía ser visto como un sospechoso. Entonces, había centros de detención clandestina, no se hacía, digamos, obviamente no se hacían prisiones legales, todo esto era por fuera de la ley. Obviamente estamos bajo una dictadura, con lo cual ya no hay ley, pero sobre todo más, pero a la misma vez lo suficientemente a la luz como para generar pánico, y de una forma lo suficientemente irracional como para que cualquiera pudiera sentirse desprotegido. También hay otra cosa, además de la enorme violencia que hubo en la dictadura argentina, tenemos una seguidilla de historia de violencia política muy grande, que arranca, entre otras cosas, con el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955. Me parece muy importante insistir en esta sistematicidad de la violencia, esta sistematicidad del sistema de desaparición de personas, pero otra cosa clave es la vocación de despolitizar la sociedad, ¿no? La idea de la política como algo absolutamente negativo, la idea de la cultura crítica como algo totalmente negativo. Obviamente esta dictadura vino de la mano con la quema de libros, la censura cultural, la persecución de artistas, de pensadores y pensadoras, y por supuesto la intervención en las universidades, las universidades entendidas como nido de comunistas, fue profundamente perseguidas, y con una vocación de despolitizar totalmente la sociedad. El otro aspecto clave, obviamente, es entender que estas dictaduras actuaron de forma coordinada. Esto también es muy conocido, el famoso Plan Cóndor, con el fuerte apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos fue quien, en gran medida, impulsó, apoyó y proporcionó las herramientas para este proceso de coordinación. Las dictaduras también fueron aprendiendo cada una de ellas, fueron coordinando sus acciones. Por ejemplo, alguno que se fugaba de un lugar a otro era secuestrado en ese lugar y desaparecido. O sea, hubo todo un aprendizaje y toda una lógica común. Y la otra cosa que también es muy importante, además de este terrorismo de Estado, esta violencia sistemática, esta desaparición de personas, que en el caso de la Argentina, lo volvemos a decir, hubo un genocidio con 30.000 detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas, también lo que tenemos es el comienzo, digamos, de la destrucción de ese estado de bienestar, de ese estado interventor, y en cada una de las dictaduras se van sentando las bases para el neoliberalismo, ¿no? En el caso chileno es donde más se avanzó, en el caso argentino se avanzó relativamente, pero se avanzó. Quien fue el gran responsable de eso fue en el gobierno de Videla, el primer presidente dentro de la Junta, fue Martínez de Oz, ¿no? Quien sienta las bases del neoliberalismo, que por supuesto el gobierno actual de Milei está continuando, ¿no? Una de las particularidades de la dictadura argentina fue, además de su enorme ferocidad, por supuesto fue también su obsesivo antiperonismo. Obviamente, de vuelta hay que subrayarlo por las dudas, ¿no? Porque siempre ha quedado como la imagen de que esto fue una dictadura militar, esto fue una dictadura cívico, militar, mediática, eclesiástica, hubo responsabilidad de los medios, muy decidida, sobre todo los grandes medios. Es muy conocida la tapa del diario Clarín, que dice total normalidad, después de que se da el golpe de Estado el 24 de marzo. Había cualquier cosa menos total normalidad, ¿no? Una dictadura que rompía el sistema democrático, era cualquier cosa menos normal. Entonces el rol eclesiástico, el rol de los medios, el rol por supuesto de los empresarios y el rol de Estados Unidos. Y también lo que es muy importante es la enorme resistencia que hubo en la Argentina, ¿no? A diferencia de otras dictaduras, todas las dictaduras tuvieron resistencia, pero en el caso argentino tenemos, ¿no?, un gran emblema que son las Madres de Plaza de Mayo, ¿no?, que van a resistir al golpe y van a ser la primera vanguardia, la primera avanzada, ¿no?, a la cual después se le va a ir sumando sobre todo el movimiento obrero organizado y también, bueno, el pueblo en general, pero tempranamente van a ser las madres que van a ir buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidos y desaparecidas, y que sin mucha experiencia política previa, van a ser la voz que denuncie lo que está ocurriendo en la Argentina. El rol de Azucena Villaflor, que fue secuestrada, las 3 primeras madres que son secuestradas, y después, por supuesto, Bebe Bonafini. También a esto hay que sumarle las abuelas, ¿no?, que buscaron también a sus nietos. Esta es una historia muy particular de la Argentina que siempre hay que subrayarla porque hubo una resistencia muy grande, ¿no? También el rol de las mujeres, ¿no?, que en la Argentina ha habido una larga tradición de mujeres que han luchado y que lo vemos de vuelta en la dictadura. Esta dictadura fue terrible, implica un antes y un después en la historia argentina absolutamente, ¿no? Me parece que es un parteaguas total, y logró, digamos, más allá de que después hubo una primavera democrática, la época de Alfonsín, y más allá de que hubo un reverdecer de la política, y más allá de que hubo los juicios en contra de las juntas, dejó una huella muy grande, ¿no? Creo que la sociedad argentina que surge después de la dictadura es una sociedad donde las marcas del miedo quedan muy presentes, donde el discurso de los dos demonios tuvo mucha legitimidad, donde el neoliberalismo después empezó a hacer su recorrido, y creo que todavía estamos, ¿no?, de alguna manera enmarcados en eso, y que claramente lo volvemos a escuchar ahora con Milei, que no casualmente ganó las elecciones. Digo, Milei ganó con este discurso abiertamente, él y su vicepresidente,
vicepresidenta, y es lo que nos tiene que llamar a una reflexión, ¿no? Es lo que nos tiene que llamar a insistir, digamos, en esta consigna de madres y abuelas y de gran parte de la sociedad de nunca más. Juan, muy impresionante la recorrida, escuchar todo el tránsito que hiciste, también impacta más en el presente con este negacionismo o hasta reivindicación que hay de aquellos procesos genocidas dictatoriales. Como siempre, para completar el viaje, te pido alguna recomendación bibliográfica para ir directamente a reforzar todo esto. Bueno, ahí por supuesto se ha escrito mucho. Si pensamos en clave latinoamericana, recomiendo un libro muy bueno, se llama Tiempos de Oscuridad, de Marcos Reutemann, que es un autor chileno. Es un libro sobre la historia de las dictaduras en América Latina. Después, en el caso argentino, el libro de Eduardo Luis Duhalde, Terrorismo de Estado. Poder y Desaparición, de Pilar Calveiro, es un libro espectacular, donde ella analiza cómo funcionaban los centros clandestinos de detención. Y bueno, hay una amplia bibliografía, ¿no? También la historia de Ulises Gorini, la historia de Madre de Plaza de Mayo, me parece que es muy buena. Y hay muchos libros para recomendar. De todo esto, lo que más recomiendo, me parece que el libro Poder y Desaparición de Pilar Calveiro es uno de los más interesantes, ¿no? Que cuenta muy detalladamente todo este sistema, ¿no? de terrorismo de Estado tan aceitado y tan trágico. Por supuesto, también el documento histórico, que es el documento de la CONADEP, ¿no? La Comisión sobre Desaparición de Personas, que en su momento inicial tuvo un prólogo, ¿no? Legitimando esta teoría de los dos demonios, y que después en una época posterior, en la época del kirchnerismo, se le agregó un nuevo prólogo poniendo en discusión esa mirada, ¿no? Esa mirada que ha sido también tan criticada, ¿no? Y que es tan problemática. Totalmente. En estos días tan especiales para Argentina y para América Latina, siempre recordar y volver a decir nunca más, ¿no? Y volver a reivindicar el avance de los juicios y la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Juan Francisco Martínez Pería, historiador, docente presente en Alcarajo. Gracias como siempre, compañero. Gracias a vos, Pablo. Un saludo para toda la audiencia. Nos estamos viendo la semana que viene. Seguimos con el programa, recorriendo la patria grande un rato más. Alcarajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar. Vamos al cine ahora en Alcarajo. La filmografía representativa de América Latina como parte de la cultura de nuestro continente. Tiene las ubicaciones para acomodarnos en nuestra sala radial nuestra compañera Palis Carreira Griot. Hola, Palis. Hola, Pablo y toda la audiencia de Alcarajo en todo el continente. Hoy llegamos con una película que viene desde Brasil. Esta película se llama Aquarius o Doña Clara, se puede encontrar con los dos nombres. Una película brasilera dirigida por Cleber Mendoza Filho y protagonizada por Sonia Braga. Esta canción es de Alcione Díaz Nazaret, parte de la banda de sonido. ¿Y la trama de la película? Aquarius es la historia de Clara, que es una mujer melómana de 65 años, ya está jubilada, trabajó como periodista muchos años, es viuda y madre de 3 hijos que ya son grandes, entonces tienen su vida, tienen su familia y viven por Brasil. Ella toda su vida trabajó como crítica musical, ahora pasa sus días con sus libros, con sus discos, en Recife, yendo a la playa, en su departamento, en un edificio llamado Aquarius. Como é? Mas como é que a senhora está lidando com essa situação? Tô puta, né? Boa tarde, como vai? Tudo bem. ¿Qué pasa con este edificio? Porque claramente, si la película se llama Aquarius, algo va a pasar con este edificio. Y lo que pasa es que Clara lleva ahí viviendo toda su vida, desde la juventud hasta sus 65 años, vive en ese departamento, por lo que pasó por muchas cosas. Su familia, momentos felices, momentos por ahí no tan lindos, luchas que ha tenido en su vida, cuestiones de salud, toda una vida en un departamento que ahora viene una constructora y le dicen que le quieren comprar su departamento. Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? E qual a proposta deles? A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia?
Y no solo le quieren comprar su departamento, sino que ya compraron todos los departamentos de ese edificio con la excusa de revalorizar la propiedad que, o casualidad, está ubicada frente a la playa. Todo mundo saiu de lá menos assim. Si a senhora pensar direitinho, a senhora está siendo egoísta. Todos los departamentos de ese edificio ya fueron vendidos, están vacíos, menos el de Clara, y le ofrecen sumas desorbitantes por ese departamento y ella se niega, ella no quiere vender, se quiere quedar ahí. Está querendo me botar medo. Pese a la insistencia de sus hijos, Clara no quiere venderlo, quiere seguir viviendo en su departamento y también quiere que se valore ese edificio y no sea demolido como el resto para construir viviendas lujosas que quedan desentonados con el lugar para ella piensa en eso, y además en la película, que dura unos 140 minutos, es una película, una ficción, ella empieza a descubrir cómo esta constructora empieza a hacer diferentes cosas para generar que ella se vaya y poder hacer este negocio inmobiliario en ese edificio. Não. Essa é minha irmã, né? Todo mundo saiu de lá menos assim. Una ficción muy interesante de este director, que es oriundo de Recife, Clever Mendoza Filho, protagonizada por la famosísima actriz Sonia Braga. Esta película es del 2016 de Brasil, 140 minutos, un drama con algunas tintes de suspenso. Es la película recomendada de esta semana. Aquarius o Doña Clara, la pueden encontrar con los dos nombres. Esta película que la pueden encontrar por todo el mundo en las plataformas que andan dando vueltas. Gracias, Palis. Y en la banda de sonido de Aquarius también aparece el gran Gilberto Gil. Y cualquier excusa es buena para ponerlo a sonar. Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, do bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho. Deus dê. Que Deus deu. Oh, oh. Que Deus dá. Que Deus deu. Oh, oh. Que Deus dá. Que Deus deu. Toda menina baiana, la canción de Gilberto Gil, que forma parte de la banda de sonido de Aquarius, Doña Clara, la película latinoamericana presentada por Palis Carreira Griot en este capítulo de Al Carajo, de Brasil. Obviamente, entre las canciones que aparecen musicalizando la trama y las historias, además de esta, de Gilberto, está Sufoco de Alcioni, de la cual habíamos escuchado un fragmento también, más composiciones de María Betania, la banda Ave Sangría, Altemar Dutra y Matius Alves, entre otros artistas brasileros y brasileras, y también aparecen dos tracks de Queen, la banda de Freddie Mercury. Cine y música en Al Carajo. Ahora cambiamos de frente y volvemos al plano político, informativo y social. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Ahora en Al Carajo, clima, calor popular y música de campaña electoral. Porque le duele a su pueblo, no más sanción ni bloqueo, hoy sigue bajando, sembrando el futuro, puesto para la vuelta, para votar por Maduro. Esto es porque ya está lanzado el proceso para los comicios presidenciales del 28 de julio próximo en Venezuela, donde el chavismo buscará retener el poder. Y lo que vamos a reseñar es el Congreso del Polo Patriótico, realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas,
donde los 11 partidos que forman la alianza gubernamental eligieron candidato. Y el candidato es Nicolás Maduro, quien buscará otra reelección en un escenario que está una vez más enrarecido por intentos de boicot de la oposición de extrema derecha, una parte de ella, y también por el veto de la candidatura antichavista más fuerte, que es la de María Corina Machado. En este acto en Caracas, organizaciones políticas y sociales populares y de izquierda nominaron a Maduro para que sea el representante de las fuerzas bolivarianas una vez más. Se presentaron las voces de los distintos espacios políticos, una de ellas destacada desde el sector de la juventud, Vanessa Montero, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, parte del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Muchísimas gracias a todo el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra primera combatiente Cilia Flores. Presidente Nicolás, decirle que esta unidad ha sido posible gracias a Nicolás Maduro. Esta unidad ha sido posible, el respeto en la diversidad, gracias a la construcción que usted nos ha enseñado. Pero además, también, presidente, decirle que ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de irreverencia, ese espíritu de dignidad, también lo hemos aprendido de usted. Pero además, presidente, no solamente usted es el bastión de la paz de este pueblo, no solamente usted es el bastión de garantía del proceso revolucionario, sino que usted es la mayor expresión de venezolanidad que tenemos los venezolanos y las venezolanas cuando no se rindió por nuestra soberanía en defensa de territorio exequivo que le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas. Pero además de eso, señor presidente, usted ha sido padre de esta generación que creció y que ha aprendido en su conducción. Y por eso todo este pueblo y todo este gran pueblo patriótico Simón Bolívar hoy lo abandera usted como el candidato de la esperanza, del futuro, de la revolución, del amor, de la paz y de la construcción del proyecto de Simón Bolívar con la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Hoy tenemos estabilidad gracias a Nicolás Maduro Moro y el movimiento Somos Venezuela hoy quiere abanderar a su candidato para las presidencias de este 28 de julio, señor presidente. Aquí le tenemos este obsequio de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas. Usted que es hijo de Huaycaipuro, aquí el discurso de Angostura, que es el proyecto del movimiento Simón Bolívar, y la bandera de la diversidad, del respeto, de la unidad de nuestra gran organización del movimiento Somos Venezuela. Allí la designación, la elección de Nicolás Maduro como candidato presidencial del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar por parte de los 11 partidos políticos integrantes de la Alianza Bolivariana, los argumentos de la joven Vanessa Montero, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, parte del conglomerado de movimientos sociales que encabeza el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, creado por Hugo Chávez. A esa invocación y a esa nominación, Nicolás Maduro agradece, destacando la unidad de la izquierda venezolana. Bueno, un abrazo. Qué emoción, qué pasión, cuántas razones tenemos para haber consolidado en estos años de lucha la unión perfecta en la diversidad, la unidad de la diversidad de los movimientos de izquierda, progresistas, nacionalistas, democráticos, populares y revolucionarios de Venezuela. Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, hoy más consolidado y unido que nunca antes. Y esta unión que tenemos, que es espiritual, que es programática, yo también las amo a ustedes mujeres, y a ustedes hombres, y a ustedes gente buena. Esta unión la hemos construido en la acción. Todo este sentimiento de amistad, de fraternidad,
todo este sentimiento de amor que brota de cada uno de nosotros es auténtico. Ni una palabra de más se ha dicho. Ha sido auténtico en la diversidad de este camino que hemos construido. Agradezco las palabras, los sentimientos altamente generosos de estos dirigentes, de estas dirigentas, de estos líderes, de estas lideresas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Agradezco su generosidad, sus muestras de cariño, surgido de estos años de dificultades, surgido del compromiso comprobado con Venezuela, porque nuestras camisas y nuestras gorras podrán tener diferentes colores, pero al final somos uno solo, la patria, Venezuela, el sueño de América, la esperanza de los pueblos, Venezuela la rebelde, Venezuela la grande, la de Bolívar, la de Ezequiel Zamora, la de Simón Rodríguez, Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante eterno. Nicolás Maduro aceptando la candidatura presidencial en busca de la reelección para el proceso electoral del próximo 28 de julio en Venezuela. Asamblea y acto de la izquierda bolivariana en el Teatro Teresa Carreño de la capital, Caracas. Maduro destacando la unidad para defender la revolución iniciada por Chávez. Y por último, lo volvemos a escuchar a Maduro con mirada regional, plantando a Venezuela como una barrera para el avance de los gobiernos de derecha en la región. Unidos, todos, una gran unión de la izquierda, de las fuerzas progresistas, de las fuerzas antiimperialistas, de las fuerzas populares, de las fuerzas patrióticas nacionalistas, de los que defendemos la democracia de verdad, frente a la amenaza fascista que pretenden hacer crecer desde Argentina con Milei. ¿O es que ustedes quieren que en Venezuela se imponga una fórmula extremista de derecha como la de Milei? ¿O es que ustedes quieren que en Venezuela venga una fórmula extremista de derecha como Bolsonaro? ¿O es que ustedes quieren que el poder político en Venezuela lo tome una títere de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque y de la oligarquía colombiana? A los apellidos, a la oligarquía, a los títeres vendepatria, le decimos, en Venezuela no volverán, no volverán. Y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar lo que va es para encima, con toda la fuerza unitaria de la izquierda, del progresismo, del nacionalismo, de los sectores revolucionarios. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Último paso de este capítulo de Al Carajo con literatura latinoamericana. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, México. Lee Mavi Sosa. Febrero. Pastel Chabela. Ingredientes: 175 gramos de azúcar granulada de primera, 300 gramos de harina de primera, tamizada 3 veces, 17 huevos, raspadura de un limón. Manera de hacerse: en una cacerola se ponen 5 yemas de huevo, 4 huevos enteros y el azúcar. Se baten hasta que la masa espesa y se le anexan 2 huevos enteros más. Se sigue batiendo y cuando vuelve a espesar se le agregan 2 huevos completos, repitiendo este paso hasta que se terminan de incorporar todos los huevos de 2 en 2. Para elaborar el pastel de boda de Pedro con Rosaura, Tita y Nacha habían tenido que multiplicar por 10 las cantidades de esta receta, pues en lugar de un pastel para 18 personas,
tenían que preparar uno para 180. El esfuerzo fenomenal que representaba batir tantos huevos empezó a hacer estragos en la mente de Tita cuando iban apenas por los 100 huevos batidos. Le parecía inalcanzable llegar a la cifra de 170. Tita batía mientras Nacha rompía los cascarones y los incorporaba. Un estremecimiento recorría el cuerpo de Tita y, como vulgarmente se dice, se le ponía la piel de gallina cada vez que se rompía un huevo. Tita batía y batía con frenesí, como queriendo terminar de una vez por todas con el martirio. Solo tenía que batir 2 huevos más y la masa para el pastel quedaría lista. Era lo único que faltaba. Todo lo demás, incluyendo los platillos para la comida de 20 platos y los bocadillos de entrada, estaban listos para el banquete. En la cocina solo quedaban Tita, Nacha y Mamá Elena. Chencha, Gertrudis y Rosaura estaban dando los últimos toques al vestido de novia. Nacha, con un gran alivio, tomó el penúltimo huevo para partirlo. Tita, con un grito, impidió que lo hiciera. ¡No! Suspendió la batida y tomó el huevo entre sus manos. Claramente escuchaba piar a un pollo dentro del cascarón. Acercó el huevo a su oído y escuchó con más fuerzas los pillidos. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Literatura de México, con Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, en la voz de Mavi Sosa, en esta parte final del programa. Antes, Colombia, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, también con la lectura de nuestra compañera, Mavi. Cine de Brasil, con Palis Carreira Griot. Noticias de Guatemala, de México, de República Dominicana. Historia de Argentina, post aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, proyectado a toda América Latina, con Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación y de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Política y foros, multilateralismo, uniendo los pueblos de nuestra región. Todo esto y algo más ha pasado en este capítulo número 4 del 2024 de Al Carajo, que estamos concluyendo acá. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística y en la conducción, junto al equipo. Damos gracias al aire que nos brindan cerca de 50 radios comunitarias, populares, rurales, también emisoras públicas y universitarias en distintos lugares de la República Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. También estamos vía YouTube en el canal Al Carajo Radio. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Decimos hasta entonces con nuestro himno de siempre, en honor a las utopías. Esto fue Al Carajo. Gracias por la escucha. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alca, 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 Alca.